La ecuación general de la energía. Tenemos aquí la ecuación general de la energía en forma matemática y representada en cada uno de los elementos físicos. Vamos a relacionar entonces la ecuación matemática con los elementos físicos, recordando de que es prácticamente igual que la ecuación de Bernoulli, a excepción de la turbina, las pérdidas de energía y la bomba, que vienen representadas aquí. Entonces, primero debemos de recordar que es básicamente como el análisis de Bernoulli, es decir, seguir el origen, establecer los puntos de donde inicia el fluido hacia donde va, es decir, el punto 1 y el punto 2. Y posteriormente verlos, cada uno de los términos representados esquemáticamente que está aquí abajo. Entonces, tenemos aquí la presión 1 que estaría representada por el manómetro. Tenemos la velocidad 1 que estaría representada por la velocidad que cruza a través de la tubería. Tenemos la altura 1, Z1, que sería el punto 1, sería la altura que alcanza el tanque de almacenamiento. Tendríamos la HB que representa la altura que genera la bomba. Y tenemos la igualdad hacia el punto 2. Entonces tenemos que la presión 2 la representaría el segundo manómetro. La velocidad 2 sería la que cruza también por aquí por esta tubería. La altura 2 representa el origen, sería este punto 2. La HDT es la altura de la turbina y HL representaría tanto a las pérdidas de energía en la tubería por fricción como las pérdidas por accesorios que representan lo que es la válvula. Entonces tendría básicamente dos puntos. Para poder calcular la potencia de bomba, entonces necesita, vemos aquí que una bomba tiene una entrada, es decir, está consumiendo para poder hacer un trabajo y mover el fluido. Está representada por la ecuación de la densidad del fluido por la gravedad por la HB, que viene de la ecuación de la energía, por el caudal que cruza en todo el sistema. De la misma forma, tenemos que la turbina, vemos que tiene una flecha hacia afuera, es decir, esa está generando una energía y es básicamente la misma ecuación, pero ahora por una HT que viene en el segundo término. Tenemos entonces HT y el caudal sería básicamente el mismo. Ahora, la pérdida de energía mecánica representada por HL, que está aquí en la ecuación, está dividida en dos, que es la pérdidas por fricción, que es el rozamiento que hay entre el fluido y la tubería, y la H menor, o pérdidas menores por los accesorios que se tengan, en este caso una válvula. Entonces esas pérdidas por fricción, esta parte 1, está representada por la ecuación de Darcy y Weisbach, donde esta HF nos dice que es igual al factor de fricción, que es el rozamiento que existe en la tubería y el fluido, la longitud de la tubería que se vaya a analizar entre el diámetro de la tubería también, por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad de la ecuación que cruza en el sistema. Entonces, las pérdidas menores, el segundo término, o pérdidas por accesorios, está representada por un HM y es K, que es una constante debido al tipo de accesorio que se tenga. Puede ser una válvula, un codo, una reducción. Tiene diferentes valores por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad.
Y así estaríamos representando todo lo que es el sistema en una ecuación con cada una también de las ecuaciones que normalmente se utilizan para resolver algunos problemas de este tipo. Cabe mencionar que estos sistemas, aunque estén juntos, solamente representan a la ecuación, pero no se resuelven juntos, es decir, no se tiene cada uno de los términos cada vez que se vaya a resolver. Dicho de otras palabras, se tiene que realizar por separados. Esto es solamente una representación de la ecuación matemática con la representación física, en este caso, del sistema donde se involucran cada uno de los elementos. Caída de presión y pérdidas por fricción en una tubería. Si podemos tener unos manómetros a la entrada y a la salida de una tubería, podemos entonces medir la caída de presión que existe entre ellas. Si esto fuera así, vamos a utilizar la ecuación de la energía para poder determinar esa caída de presión también de forma teórica con la ayuda de las pérdidas de energía o pérdidas por fricción. Entonces establecemos nuestro origen. El punto 1 es donde va el fluido, hacia donde descarga sería el punto 2. Entonces las velocidades son iguales a la entrada y a la salida, entonces se cancelan, son las mismas. Mientras que las alturas, como es totalmente horizontal la tubería, también se cancelan. Por tanto, la presión 1 sería igual a la presión 2 más las pérdidas de energía. Entonces, estas pérdidas de energía por fricción sería la presión 1 más la presión 2 entre ρ g. Entonces podemos concluir que la caída de presión es igual a las pérdidas de energía. Sabemos que estas pérdidas de energía son igual a las pérdidas por fricción del rozamiento en la tubería más las pérdidas menores por accesorios, pero en realidad no tenemos accesorios, entonces esta se elimina. Por tanto, nosotros sabemos que HF es la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, si nosotros sustituimos estos valores, entonces tenemos que HL es igual a el factor de fricción, longitud, velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y con eso podríamos calcular una caída de presión en una tubería de forma teórica, y también se podría corroborar con unos manómetros de esta forma, concluyendo que tanto medido como teórica tendría que ser el mismo de forma numérica. El factor de fricción es función del número de Reynolds, el diámetro de la tubería y la rugosidad de la misma. El número de Reynolds está definido como las fuerzas inerciales entre las fuerzas viscosas, donde las fuerzas inerciales están compuestas por la velocidad promedio del fluido, el diámetro de la tubería y la propiedad que es la densidad, dividida entre otra propiedad del fluido que es la viscosidad dinámica. También esto es igual a la velocidad promedio del fluido, el diámetro de la tubería entre la viscosidad cinemática. Si el número de Reynolds es menor de 2000, el flujo se considera como laminar. Es decir, si se aplica un trazador, es decir, una tinta al fluido que se va moviendo, veríamos solamente una lámina. Si el fluido anda entre 2000 y 4000 del número de Reynolds, entonces el flujo comienza a ondularse. Estaría entre láminas y ondulaciones, se le conoce como transición, y por último, arriba de 4000, el flujo se considera como turbulento.
y es totalmente caótico, no tiene una definición, se va moviendo a lo largo de la tubería. El diámetro y la rugosidad están relacionados y se le conoce como rugosidad relativa, que es la rugosidad absoluta entre el diámetro interno. La absoluta se le conoce absoluta porque es positiva, no importa que sea una cresta o un valle, siempre va a ser positivo, y es el tamaño de la rugosidad de la tubería dependiendo del material que esté construida la tubería. Las ecuaciones del factor de fricción para flujo laminar son 64 sobre Reynolds, que establece Hagen y Poiseuille, mientras que el flujo turbulento arriba de 4000 se puede encontrar el factor de fricción con Colebrook-White. Esta ecuación es de las más exactas, solo que es implícita, es decir, el factor de fricción está de los dos lados, no se puede despejar. Entonces tiene que hacerse un balance de la ecuación. Cuando se iguala se encuentra el valor del factor de fricción. Otra alternativa sería la ecuación de Swamin-Jain, donde es una ecuación explícita, es decir, está despejada el factor de fricción, y tenemos también básicamente los mismos variables dentro del factor de fricción para Colebrook-White y Swamin-Jain, que sería el diámetro, rugosidad y el número de Reynolds. Para números de Reynolds entre 2000 y 4000 se recomienda utilizar la ecuación o interpolación de Dunlop, donde el factor de fricción depende básicamente de varias variables que se calculan, aunque son varias. En realidad es una interpolación que viene desde el flujo laminar, más o menos que anda entre 2000 hasta 4000, pero básicamente son las mismas variables que utilizan, es decir, el número de Reynolds, diámetro de la tubería y rugosidad, que aparecen en las demás ecuaciones para calcular el factor de fricción. Una tubería de PVC tiene una longitud de 20 metros y diámetro de 18 centímetros. Transporta agua a una temperatura de 25 grados centígrados y 100 litros por segundo. Calcular las pérdidas por fricción y la caída de presión. Entonces sabemos que las pérdidas por fricción teórica obedece a la ecuación de Darcy-Weisbach. Factor de fricción, longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Primero entonces vamos a calcular el área de la tubería, ya teniendo el diámetro. Sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces el diámetro está en centímetro, hay que convertirlo a metros, sería 0.18 metros al cuadrado sobre 4 por pi, da 0.025 metros cuadrados. Con la ecuación de caudal, que es igual a la velocidad por el área, podemos obtener la velocidad. Tenemos el caudal, aunque está en litros por segundo, hay que convertirlo a metros cúbicos sobre segundo. Sería la división entre 1000.1 metros cúbicos sobre segundo entre el área que acabamos de obtener, 0.025, y esto da una velocidad de 4.01 metros sobre segundo. Vamos a sacar el número de Reynolds, donde tenemos que es la velocidad que acabamos de obtener, el diámetro de la tubería y lo que es la densidad y la viscosidad, que serían las propiedades del fluido que tenemos que sacar de tablas. Con las propiedades del fluido a 25 grados centígrados. En el apéndice 10, en la tabla 5, las propiedades físicas del agua a presión atmosférica. En el libro de Engine and Fluid Mechanics, 9ª edición, de Clayton Crowe, vamos a buscar lo que es la densidad del agua y la viscosidad dinámica a 25 grados centígrados.
Entonces tenemos que a 25 grados centígrados una densidad de 997 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad dinámica tenemos que es 8.91 por 10 a la menos 4 newton segundo sobre metro cuadrado, o dicho de otra manera, pascal segundo. Entonces tenemos que la densidad son 997 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad dinámica de 8.91 por 10 a la menos 4 pascal segundo. Por lo tanto, si sustituimos los valores, la velocidad es 4.01 metros sobre segundo, el diámetro 0.18 metros y la densidad de 997 kilogramos sobre metro cúbico dividido entre la viscosidad dinámica de 8.91 por 10 a la menos 4 pascal segundo, resultando un número de Reynolds de aproximadamente 8 por 10 a la 5. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, es totalmente turbulento. Entonces, siendo así, tenemos que ocupar las ecuaciones para la turbulencia, como es tal ecuación de Swamin-Jain, donde tenemos ya el número de Reynolds, pero tenemos que encontrar la rugosidad de la tubería. Para este caso PVC es plástica, entonces eso se tiene que sacar de tablas. En el libro de Mecánica de Fluidos de Robert Mott, sexta edición, en la página 235, en la tabla 8.2, vamos a buscar la rugosidad absoluta del material que estamos ocupando, que es PVC. Para esto lo más aproximado es el plástico. Vemos que tiene una rugosidad de 3 por 10 a la menos 7 metros. Entonces lo vamos a utilizar en metros. Entonces, la rugosidad del material sería 3 por 10 a la menos 7 metros. Si sustituimos ya los valores, tenemos el número de Reynolds, tenemos la rugosidad y el diámetro, solo basta sustituir en la ecuación de Swamin-Jain. Aquí está, hay que recordar que el factor de fricción no tiene dimensiones, entonces aquí se cancelan estas dimensiones. Igual estos son números adimensionales, el número de Reynolds no tiene dimensiones, entonces en consecuencia el factor de fricción tampoco tiene dimensiones. Entonces tenemos que son 0.012 sería el factor de fricción. Entonces las pérdidas por fricción serían de, utilizando la ecuación, 0.012 los 20 metros de la tubería, el diámetro de la tubería, la velocidad que ya encontramos al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Tendríamos las pérdidas por fricción de 1.1 metro. Eso es lo que se pierde de energía por el rozamiento del fluido entre la tubería. Ahora, la caída de presión que existe en la tubería, si tuviéramos los dos manómetros, la diferencia de ellos, podemos verla según el acuerdo que tenemos, que sería HL es igual a la presión 1 menos la presión 2 por ρg. Tenemos HL, por lo tanto podemos pasar multiplicando ρg. Entonces para eso tenemos que HL vale 1.1, que calculamos, densidad 997, gravedad 9.81, y entonces tendríamos la caída de presión ya en términos precisamente de presión, que serían 10.758.627 pascales,
es lo que estaría midiendo la diferencia de ellos dos. No son puntuales, sino la diferencia de cada uno de ellos. Al medir la 1 menos la 2 daría esta presión, que equivale también en metros 1.1.